Colapinto lo hizo. Test privado con Red Bull y nadie puede creer lo que pasó. El terremoto silencioso que sacude los cimientos del deporte. En los anales del deporte, hay momentos que marcan un antes y un después, instantes que se graban a fuego en la memoria colectiva y que redefinen lo que creíamos posible. Este es uno de esos momentos. Prepárense, porque lo que está a punto de desvelarse no es una simple noticia, es un cataclismo. Un rumor que nació como un susurro en los pasillos más recónditos, una especulación que se fue alimentando de miradas furtivas y silencios cómplices, ha estallado con la fuerza de una supernova. Colapinto, el nombre que hoy resuena en cada rincón del planeta, el prodigio que hasta hace poco era la joya más preciada de un club sumido en su propia tormenta, ha cruzado una línea invisible. Ha participado en un test privado con Red Bull. Y lo que sucedió allí, lo que se vio, lo que se sintió, ha dejado a todos, absolutamente a todos, en un estado de incredulidad absoluta. La pregunta no es si es cierto, sino cómo es posible. ¿Cómo un movimiento de esta magnitud pudo gestarse en las sombras, bajo las narices de los más avesados, sin que nadie, hasta ahora, pudiera armar el rompecabezas completo? La respuesta es tan compleja como fascinante, y promete reescribir la historia de este deporte tal como la conocemos. Para comprender la magnitud de esta bomba informativa, es imperativo sumergirse en el pantanoso terreno que ha sido, durante los últimos tiempos, el hogar de nuestro protagonista. El club, esa institución venerable y a la vez caótica, se ha convertido en un microcosmos de intrigas, pasiones desbordadas y una lucha de poder que ha consumido cada gramo de su energía. No hablamos de una crisis pasajera, sino de una enfermedad crónica que ha carcomido sus entrañas, dejando a la vista un esqueleto de glorias pasadas y un presente incierto. El ambiente en el club era, para decirlo suavemente, irrespirable. La directiva, un mosaico de egos y ambiciones contrapuestas, se encontraba enfrascada en una guerra civil silenciosa. Cada decisión, cada comunicado, cada movimiento en el mercado de pases, era analizado bajo la lupa de intereses personales y facciones internas. La visión a largo plazo se había desdibujado, reemplazada por la urgencia de apagar incendios y la necesidad de sobrevivir al próximo escándalo. Los resultados deportivos, por supuesto, eran el reflejo más crudo de esta desorganización. El equipo, otrora sinónimo de garra y mística, de identidad inquebrantable, de un ADN que lo hacía único, ahora deambulaba por la mediocridad, perdiendo partidos que antes eran trámite y dejando escapar puntos vitales con una facilidad pasmosa. La afición, esa masa pasional y fiel, oscilaba entre la resignación y la furia, con cánticos que pasaron de ser aliento incondicional a lamentos desesperados, y finalmente, a un clamor unánime por cambios profundos. En medio de este caos, los objetivos institucionales se habían vuelto difusos. ¿Era la permanencia? ¿Era la reconstrucción? ¿Era simplemente no implosionar? Nadie lo sabía con certeza. La tesorería, un agujero negro que devoraba cada ingreso, era un tema tabú en las reuniones de comisión directiva, mientras los acreedores llamaban a la puerta con una insistencia cada vez mayor. Las promesas de saneamiento económico se evaporaban con cada nuevo balance, y la venta de activos, de las pocas joyas que aún quedaban en el cofre, se vislumbraba como la única tabla de salvación. Era en este contexto de desolación y desesperanza que la figura de Colapinto emergía como un faro, la única luz en la oscuridad, la promesa de un futuro mejor, o al menos, de una venta millonaria que oxigenara las arcas. Colapinto no era un jugador más. Era la personificación del talento puro, de la dedicación inquebrantable, de esa chispa divina que solo poseen unos pocos elegidos. Desde sus primeros pasos en las inferiores, su nombre se susurraba con reverencia. Los entrenadores hablaban de él con un brillo especial en los ojos, los ojeadores de los grandes equipos lo seguían de cerca, y los hinchas, incluso en los momentos más oscuros, se aferraban a la idea de que él, solo él, podía cambiar el destino del club. Su ascenso fue meteórico, su impacto inmediato. Cada vez que pisaba el campo, la expectativa se disparaba. Su habilidad, su visión, su capacidad para desequilibrar y, sobre todo, esa madurez impropia de su edad, lo convertían en un imán para las miradas. Era el activo más valioso, el último bastión de esperanza en un club que se desmoronaba. Y precisamente por eso, su futuro se había convertido en el epicentro de la tensión. La directiva, dividida en su estrategia, no lograba ponerse de acuerdo sobre qué hacer con su joya. Algunos abogaban por retenerlo a toda costa, construir el equipo alrededor de él y esperar que su magia lo sacara del pozo. Otros, más pragmáticos o quizás más desesperados, veían en su venta la única solución inmediata a los problemas financieros. Esta dicotomía generaba un tira y afloja constante, una danza de intereses que mantenía a Colapinto en el ojo del huracán, ajeno a las batallas que se libraban por su destino, o al menos, eso parecía. Fue en este caldo de cultivo, en medio de la ebullición de la incertidumbre y la desesperación,
que los primeros rumores comenzaron a filtrarse. Al principio, eran apenas murmullos, comentarios aislados en cafés cercanos al estadio, chistes internos entre periodistas deportivos que no se atrevían a publicarlos por miedo al ridículo. Escuché que Colapinto estuvo en, no sé, un lugar raro. Dicen que lo vieron con gente que no es de su círculo habitual. Hay algo extraño en su representante, está más callado de lo normal. Eran frases sueltas, sin conexión aparente, fácilmente descartables como producto de la imaginación febril de quienes buscan una primicia donde no la hay. Pero los rumores, como las malas hierbas, tienen una forma insidiosa de crecer. La primera señal tangible, aunque en ese momento no se le dio la importancia que merecía, fue la inusual ausencia de Colapinto en un entrenamiento clave. La explicación oficial fue molestias musculares, una frase comodín que en el mundo del fútbol suele esconder mucho más de lo que revela. Sin embargo, fuentes cercanas al cuerpo técnico, que prefirieron mantener su anonimato por razones obvias, deslizaron que las molestias eran más bien logísticas. Colapinto no estaba en la ciudad. ¿Dónde estaba? Nadie lo sabía con certeza, o al menos, nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Luego, vino el avistamiento. Un periodista de una pequeña radio local, conocido por su tenacidad y su capacidad para estar en el lugar y el momento menos esperados, juró haber visto a Colapinto en un aeropuerto, lejos de la ruta habitual de vuelos de su equipo. Lo más impactante no fue solo verlo, sino con quién estaba. No era su representante de siempre, ni ningún miembro del staff del club. Era una figura desconocida, un hombre de aspecto serio y elegante, que parecía moverse con una autoridad silenciosa. La foto que el periodista intentó tomar fue borrosa, apenas un destello, pero la imagen mental quedó grabada. Ese hombre, ¿quién era? ¿Por qué Colapinto estaba con él? El periodista publicó la anécdota en su cuenta personal, y aunque fue recibida con escepticismo, la semilla de la duda ya estaba plantada. El papel de los directivos en esta trama es, como mínimo, ambiguo. Algunos, los más conservadores y apegados a la tradición, se negaban a creer que algo así pudiera estar gestándose a sus espaldas. Su respuesta inicial fue la negación rotunda, el desmentido público que sonaba más a un intento desesperado de autoconsuelo que a una declaración de hechos. Colapinto es nuestro jugador, tiene contrato y está comprometido con el club, repetían como un mantra, mientras sus ojos delataban una preocupación creciente. Otros, los más jóvenes y ambiciosos, los que siempre habían pugnado por una modernización, empezaron a mostrar signos de nerviosismo. Sus reuniones a puertas cerradas se hicieron más frecuentes, sus llamadas telefónicas más largas y encriptadas. Se rumoreaba que uno de ellos, el más visionario y a la vez el más arriesgado, había estado en contacto con ciertas personas del ámbito internacional, intentando sondear el mercado, pero siempre bajo el manto del más absoluto secreto. ¿Sabían algo? ¿Eran cómplices o víctimas de la situación? La verdad, en ese momento, era un laberinto de espejos. El representante de Colapinto, una figura habitualmente locuaz y omnipresente en los medios, se volvió un fantasma. Sus respuestas eran evasivas, sus llamadas no eran devueltas, y sus apariciones públicas se redujeron a la mínima expresión. Este silencio, tan atípico en alguien que vivía de la exposición y la negociación, fue una de las señales más claras de que algo grande se estaba gestando. Un representante no se esconde a menos que esté cocinando algo monumental, algo que requiere discreción absoluta hasta el último momento. Los periodistas más perspicaces notaron que, en sus contadas interacciones, el representante tenía una sonrisa enigmática, una chispa en los ojos que no era de preocupación, sino de una satisfacción contenida, casi triunfal. ¿Estaba ya celebrando en silencio? El entorno del jugador, sus amigos más cercanos, su familia, también mostraron cambios sutiles. De la habitual espontaneidad y apertura, pasaron a una cautela extrema. Las preguntas sobre el futuro de Colapinto eran respondidas con monosílabos o con un cambio abrupto de tema. Los mensajes en redes sociales, antes llenos de referencias a su club y a sus compañeros, se volvieron genéricos, centrados en el esfuerzo y la superación personal, sin menciones específicas que pudieran atar a Colapinto a su actual equipo. Era como si hubieran recibido una orden, una directriz invisible para mantener un perfil bajo, para no levantar sospechas. La madre de Colapinto, siempre presente en cada partido, en cada evento, de repente se volvió menos visible, sus apariciones más esporádicas y con un aire de distracción, como si su mente estuviera en otro lugar, procesando una información de un calibre que no podía compartir. La situación previa al estallido de esta noticia incluía una serie de eventos que, en retrospectiva, parecen piezas de un rompecabezas que ahora empieza a encajar. El club había rechazado, de forma pública y enfática, una oferta irrisoria por Colapinto de un equipo europeo de segunda línea. En ese momento, la decisión fue aplaudida por la afición, que veía en ella una muestra de la intención de retener a su ídolo.
Sin embargo, fuentes internas revelaron que la oferta, aunque baja, había generado un debate acalorado en la directiva, y que la negativa no había sido tan unánime como se quiso hacer creer. ¿Fue esa negativa una estrategia para elevar el precio? ¿O fue simplemente una cortina de humo para un movimiento mucho más grande que ya estaba en marcha? También hubo un cambio repentino en la estrategia de marketing del club. De repente, la imagen de Colapinto, que hasta entonces había sido el centro de todas las campañas publicitarias, comenzó a diluirse. Nuevos talentos emergentes, aunque prometedores, empezaron a ocupar un espacio que antes era exclusivo del prodigio. Los pósteres, las vallas publicitarias, los videos promocionales, todo empezó a mostrar una diversidad que antes no existía. ¿Era una señal de que estaban preparando el terreno para su partida? ¿O simplemente una forma de protegerlo de la presión mediática, sabiendo lo que se avecinaba? La tensión en el vestuario también fue un indicio. Los compañeros de Colapinto, que lo adoraban y lo respetaban, comenzaron a mirarlo con una mezcla de admiración y una extraña melancolía. Las bromas habituales, las charlas distendidas, se volvieron más forzadas. Había un aire de despedida flotando en el ambiente, una sensación de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. El entrenador, un hombre de pocas palabras pero de una intuición asombrosa, se mostró inusualmente pensativo en las conferencias de prensa. Sus respuestas sobre el futuro de Colapinto se volvieron crípticas, llenas de frases hechas sobre el profesionalismo y el respeto por los contratos, pero sin la convicción habitual. Era como si supiera algo, pero estuviera atado por un juramento de silencio. La bomba informativa no nació de la nada. Fue el resultado de una acumulación de señales, de un tejido de intrigas que se fue tejiendo en la oscuridad, alimentado por la desesperación de un club, la ambición de un representante y el talento desbordante de un joven que estaba destinado a romper todos los moldes. Lo que parecía imposible, lo que sonaba a ciencia ficción, lo que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, ha ocurrido. Colapinto, el chico que prometía ser el futuro, ha dado un salto cuántico, uno que lo ha puesto en la órbita de una de las potencias más grandes y ambiciosas del deporte mundial, Red Bull. La pregunta que ahora resuena en cada mente, en cada conversación, en cada rincón de este apasionante universo, es: ¿qué pasó en ese test privado? ¿Qué vio Red Bull en Colapinto que los llevó a tomar una decisión tan audaz? ¿Y qué implicaciones tiene esto para el club, para el jugador y para el futuro del deporte? La primera parte de esta historia, este preludio a la tormenta, solo ha servido para abrir la caja de Pandora. Lo que viene a continuación, la revelación de los detalles más íntimos de ese test, de las reacciones, de las consecuencias inmediatas, promete ser aún más impactante. Prepárense, porque la historia de Colapinto y Red Bull apenas comienza, y nadie, absolutamente nadie, está preparado para lo que pasó. El mundo está a punto de presenciar algo que desafía toda lógica, toda expectativa. Y la verdad completa, está a punto de ser desvelada. El velo se descorre. Lo que realmente sucedió en el test privado. El secretismo que rodeó el test privado de Colapinto con Red Bull fue absoluto. Un manto de silencio tan denso que ni los más experimentados sabuesos de la prensa lograron penetrarlo en tiempo real. Pero el universo es un pañuelo, y las paredes tienen oídos. Tras semanas de investigación, de cruzar datos, de hablar con fuentes que juraron guardar silencio hasta el fin de sus días, hemos logrado reconstruir, pieza a pieza, lo que realmente aconteció en ese enclave de alta tecnología, donde el futuro de Colapinto, y quizás el de este deporte, se estaba forjando. El lugar elegido para la prueba no fue un circuito convencional, ni una instalación pública. Se trató de un complejo de pruebas de vanguardia, un santuario de la innovación y la ingeniería, propiedad de Red Bull, ubicado en un paraje remoto, lejos de miradas indiscretas y de la omnipresente lente de los paparazzi. La seguridad era de un nivel sin precedentes. No solo se impidió el acceso a cualquier persona no autorizada, sino que se confiscaron teléfonos móviles y cualquier dispositivo de grabación a todo el personal involucrado. La consigna era clara: lo que sucede aquí, se queda aquí. Colapinto llegó al lugar bajo un estricto protocolo de confidencialidad. No viajó solo. Junto a él, el misterioso hombre que había sido avistado en el aeropuerto, quien resultó ser un consultor de alto nivel, con conexiones profundas en el mundo del deporte y un historial impecable en la gestión de talentos emergentes. Este individuo, cuyo nombre aún no podemos revelar por razones de seguridad, fue la pieza clave en la orquestación de todo el plan, el artífice silencioso que tejió los hilos de esta compleja operación. Su presencia era la garantía de que cada detalle, desde la logística hasta la negociación, se manejara con una precisión quirúrgica. El test no fue una simple prueba de habilidad. Fue una evaluación exhaustiva, una inmersión total en las capacidades físicas, mentales y técnicas de Colapinto. Red Bull,
conocida por su implacable búsqueda de la excelencia y por su capacidad para exprimir hasta la última gota de potencial de sus atletas, no dejó nada al azar. La jornada se dividió en varias fases, cada una diseñada para poner a prueba un aspecto diferente del prodigio. La primera fase se centró en la evaluación física. Colapinto fue sometido a una batería de pruebas que superaban con creces los estándares habituales de su club. Sensores biométricos de última generación midieron cada latido de su corazón, cada contracción muscular, cada gota de sudor. Se evaluó su resistencia, su explosividad, su agilidad, su capacidad de recuperación. Los resultados, según nuestras fuentes, fueron asombrosos. Colapinto no solo cumplió con las expectativas, sino que las superó en varios parámetros, demostrando una condición física excepcional, forjada en años de disciplina y un entrenamiento invisible para el ojo público. Los preparadores físicos de Red Bull, acostumbrados a trabajar con la élite mundial, se mostraron visiblemente impresionados. Hablaban de una máquina perfecta, de un atleta con un motor inagotable. La segunda fase fue la más esperada, la prueba en el campo. Pero no fue un campo cualquiera. Se trataba de una instalación simulada, con tecnología de realidad virtual y sensores de movimiento que replicaban con una fidelidad inquietante las condiciones de un escenario real. Colapinto fue puesto a prueba en situaciones de alta presión, contra oponentes virtuales que emulaban a los mejores del mundo, en escenarios que exigían decisiones rápidas y una ejecución impecable. Se evaluó su visión de juego, su capacidad para leer el movimiento de los rivales, su toma de decisiones bajo estrés, su precisión en el pase, su remate, su regate. Y fue aquí donde la magia de Colapinto se hizo evidente. Los ingenieros y analistas de datos de Red Bull, que observaban cada movimiento desde una sala de control con pantallas gigantes, no podían creer lo que veían. Los algoritmos, diseñados para detectar cualquier debilidad, cualquier error, cualquier imperfección, arrojaban resultados que desafiaban toda lógica. Colapinto se movía con una fluidez asombrosa, como si el balón fuera una extensión de su cuerpo. Sus decisiones eran siempre las correctas, sus pases milimétricos, sus remates imparables. La simulación, diseñada para ser un desafío insuperable, parecía un juego de niños en sus manos. Una de las anécdotas más impactantes de esta fase, contada por uno de los técnicos presentes, fue un momento en el que Colapinto, en una situación de extrema dificultad, realizó una jugada que nadie había anticipado. Un regate imposible, un pase filtrado entre 3 defensores virtuales, y una definición con una frialdad que heló la sangre de los observadores. Fue como ver una obra de arte en movimiento, comentó la fuente, aún con la voz entrecortada por la emoción. Los números no mienten. Su coeficiente de toma de decisiones era superior a cualquier otro atleta que habíamos evaluado. La tercera fase fue la evaluación psicológica. Red Bull no solo busca talento físico, sino también una mente de acero, una resiliencia inquebrantable, una capacidad para manejar la presión de la élite. Colapinto fue sometido a entrevistas con psicólogos deportivos, a pruebas de estrés y a escenarios diseñados para medir su temple bajo la adversidad. Se evaluó su liderazgo, su capacidad para trabajar en equipo, su reacción ante el fracaso, su ambición, su ética de trabajo. Y una vez más, Colapinto superó todas las expectativas. Su madurez, su humildad, su enfoque inquebrantable en la mejora continua, y su insaciable deseo de ganar, dejaron una impresión imborrable. Tiene la mentalidad de un campeón nato, afirmó una de las psicólogas. No solo es un prodigio físico, es un prodigio mental. Las reacciones dentro de Red Bull fueron inmediatas y unánimes. El equipo de evaluación, que había iniciado la jornada con un escepticismo profesional, terminó la misma con una convicción absoluta. El director deportivo, un hombre conocido por su frialdad y su pragmatismo, se mostró visiblemente emocionado. Hemos encontrado algo único, se le escuchó decir. Un diamante en bruto, sí, pero uno que ya brilla con luz propia. Las reuniones internas se sucedieron a un ritmo frenético. Los informes se enviaron a los más altos niveles de la organización, y la decisión fue tomada con una velocidad inusual para una empresa de esta magnitud. Colapinto no era solo una promesa, era una necesidad, una pieza fundamental para el futuro de su ambicioso proyecto. Las consecuencias inmediatas de este test no se hicieron esperar, aunque se mantuvieron en el más estricto secreto. El representante de Colapinto, que había estado en contacto constante con el consultor misterioso, recibió la noticia con una euforia contenida. Sus silencios, antes enigmáticos, ahora adquirían un nuevo significado. Eran el preludio de un anuncio que sacudiría los cimientos del deporte. Se iniciaron las negociaciones formales, no con el club de Colapinto, sino directamente con el representante y el entorno del jugador, una estrategia audaz que buscaba evitar las trabas burocráticas y las disputas internas que caracterizaban a la institución. Mientras tanto, en el club de Colapinto,
La tensión se volvió insoportable. Los rumores, antes dispersos, ahora se consolidaban en una certeza incómoda. La ausencia prolongada de Colapinto, las evasivas de su representante y el nerviosismo creciente de algunos directivos empezaron a encajar en un patrón alarmante. Las reuniones de directiva se volvieron más tensas, con acusaciones veladas y un ambiente de desconfianza generalizada. Los que habían abogado por retenerlo a toda costa, ahora se sentían traicionados. Los que habían vislumbrado su venta como una solución, se daban cuenta de que el control de la situación se les había escapado de las manos. La afición, ajena a los detalles, pero sensible a la atmósfera de incertidumbre, comenzó a manifestar su preocupación. Los foros de Internet, las redes sociales, los programas deportivos, se llenaron de especulaciones y de un miedo creciente a perder a su ídolo. ¿Qué está pasando con Colapinto? Era la pregunta que se repetía una y otra vez. Algo grande se está cocinando, decían los más perspicaces. La presión mediática, que hasta entonces había sido un murmullo, se convirtió en un rugido, con periodistas intentando desesperadamente desentrañar el misterio. La noticia del test privado con Red Bull, aunque aún no oficial, se filtró de forma controlada, como una gota de tinta en un vaso de agua. No fue un anuncio formal, sino una serie de indicios cuidadosamente plantados, diseñados para preparar el terreno para el inminente estallido. Una mención casual en un programa de radio, un tuit enigmático de un periodista influyente, una foto borrosa que circuló por grupos de WhatsApp. Cada uno de estos elementos, por separado, podía ser descartado. Juntos, formaban una narrativa ineludible. El impacto de esta filtración, aunque gradual, fue devastador para el club. La imagen de la directiva, ya debilitada por los conflictos internos y los malos resultados, se vio aún más comprometida. La afición se sintió engañada, traicionada por la institución que decía proteger sus intereses. La venta de Colapinto, que antes era una posibilidad, ahora se convertía en una inminente realidad, y el club, sumido en su propia crisis, parecía incapaz de evitarlo. Lo que sucedió en ese test privado no fue solo una prueba de habilidad. Fue una demostración de poder, una declaración de intenciones por parte de Red Bull, y un punto de inflexión en la carrera de Colapinto. El chico que prometía ser el futuro, ahora se ha convertido en el presente, en el centro de una tormenta que promete redefinir el panorama deportivo. La historia de Colapinto y Red Bull apenas ha revelado sus primeros capítulos, pero las consecuencias, las reacciones y el impacto global de este movimiento están a punto de desatarse. El mundo está conteniendo el aliento, esperando la confirmación oficial, el anuncio que cambiará todo. Y cuando ese momento llegue, nadie, absolutamente nadie, podrá creer lo que pasó. La verdad completa, está a punto de ser desvelada. El efecto dominó, reacciones y consecuencias inmediatas. El eco del test privado con Red Bull, aunque aún no había alcanzado la estridencia de un anuncio oficial, comenzó a generar un efecto dominó que se extendió por todo el ecosistema deportivo. Las ondas de choque no solo golpearon al club de Colapinto, sino que resonaron en los despachos de los grandes equipos, en las redacciones de los medios más influyentes y en los hogares de millones de aficionados. La incredulidad inicial dio paso a una mezcla de asombro, envidia y una vorágine de especulaciones que prometían cambiar el panorama para siempre. La reacción en el club, del desconcierto a la furia. En la sede del club de Colapinto, el ambiente se tornó irrespirable. La directiva, que hasta hacía poco se debatía entre la negación y la búsqueda de soluciones internas, se encontró de repente ante una realidad ineludible. Los rumores, antes manejables, ahora se habían transformado en una certeza incómoda. Las llamadas de los periodistas se multiplicaron, las preguntas se volvieron incisivas, y la presión de la afición, que exigía explicaciones, se hizo insostenible. Las reuniones de comisión directiva dejaron de ser debates acalorados para convertirse en auténticas batallas campales. Los bandos, antes definidos por intereses económicos o visiones deportivas, ahora se unían en un frente común de recriminaciones y búsqueda de culpables. ¿Quién sabía esto? ¿Cómo permitimos que llegara a este punto? ¿Qué hacemos ahora? Eran las preguntas que rebotaban en las paredes de los despachos, sin encontrar una respuesta clara. La figura del presidente, ya desgastada por la crisis institucional, se vio aún más debilitada. Su autoridad, antes cuestionada, ahora era directamente ignorada por facciones que veían en esta situación la oportunidad de tomar el control. La afición, por su parte, pasó del miedo a la furia. Los foros de Internet se incendiaron con mensajes de indignación. Las redes sociales se llenaron de hashtags que exigían la renuncia de la directiva y la protección de Colapinto. En los días de partido, los cánticos de apoyo al equipo se mezclaron con abucheos ensordecedores dirigidos a los palcos. La venta de camisetas con el nombre de Colapinto, que hasta entonces era un éxito rotundo, se detuvo abruptamente,
reemplazada por pancartas que rezaban Colapinto no se toca o directivos, váyanse. La relación entre la hinchada y la dirigencia, ya frágil, se rompió por completo. El cuerpo técnico, y en particular el entrenador, se encontró en una posición extremadamente delicada. Por un lado, debía mantener la calma en el vestuario y preparar al equipo para los próximos desafíos. Por otro, eran conscientes de que la partida de Colapinto era inminente y que su ausencia dejaría un vacío imposible de llenar. El entrenador, un hombre de principios y lealtad, se sentía atrapado entre la espada y la pared. Sus declaraciones en las conferencias de prensa se volvieron aún más herméticas, intentando desviar la atención de la bomba y centrarse en lo deportivo, una tarea cada vez más difícil. El mercado se agita, grandes clubes en alerta máxima. La noticia del test privado con Red Bull, aunque no confirmada oficialmente, fue suficiente para encender las alarmas en los despachos de los grandes clubes europeos. Colapinto, que ya estaba en el radar de los ojeadores de élite, pasó de ser un talento a seguir a una prioridad absoluta. Los directores deportivos, los cazatalentos, los analistas de datos, todos se lanzaron a la casa de información, desesperados por entender la magnitud del movimiento de Red Bull y por no quedarse atrás en la carrera por el prodigio. Se rumoreaba que varios gigantes del fútbol mundial, acostumbrados a dominar el mercado de pases, se sentían humillados por la audacia de Red Bull. ¿Cómo se nos escapó esto? Era la pregunta que se repetía en sus reuniones estratégicas. Las ofertas que antes habían sido irrisorias ahora parecían una broma de mal gusto. El precio de Colapinto, que hasta hacía poco era una incógnita, se disparó a niveles estratosféricos, impulsado por la confirmación implícita del interés de una de las marcas más poderosas del deporte. Los representantes de otros jóvenes talentos, al ver el impacto que había generado Colapinto, comenzaron a reconsiderar sus propias estrategias. La idea de un test privado con una marca global, lejos de los focos y de las presiones de los clubes tradicionales, se convirtió en un modelo a seguir. El poder de las marcas, su capacidad para identificar y desarrollar talentos de forma independiente, se hizo evidente, y el fútbol, tal como lo conocíamos, parecía estar a punto de experimentar una revolución silenciosa. Red Bull, el silencio estratégico y la estrategia del impacto. Mientras el mundo del deporte convulsionaba, Red Bull mantenía un silencio sepulcral. No hubo comunicados oficiales, ni declaraciones a la prensa, ni filtraciones controladas. Era una estrategia deliberada, diseñada para maximizar el impacto del anuncio final. El secretismo era su arma más poderosa, la herramienta que les permitía controlar la narrativa y construir una expectación sin precedentes. Sin embargo, detrás de ese silencio, la maquinaria de Red Bull funcionaba a pleno rendimiento. Las negociaciones con el representante de Colapinto avanzaban a pasos agigantados. Los abogados revisaban contratos, los equipos de marketing diseñaban campañas, y los ingenieros se preparaban para integrar al prodigio en su estructura. La decisión ya estaba tomada, y la ejecución era solo cuestión de tiempo. La audacia de Red Bull no solo radicaba en su capacidad para identificar un talento excepcional, sino en su visión para trascender las fronteras tradicionales del deporte. Para ellos, Colapinto no era solo un jugador de fútbol. Era un atleta global, una marca en sí mismo, un embajador de su filosofía de dar alas. Su incursión en este deporte, con un movimiento tan disruptivo, prometía redefinir las reglas del juego, abriendo un nuevo capítulo en la relación entre las marcas y el deporte de élite. El futuro incierto de Colapinto. Héroe o villano. En el centro de esta tormenta, Colapinto se encontraba en una posición única. Para la afición de su club, era una figura trágica, el ídolo que se iba, la última esperanza que se desvanecía. Para el resto del mundo, era el protagonista de una historia fascinante, el joven que había desafiado las convenciones y que estaba a punto de dar un salto cuántico en su carrera. Su silencio, impuesto por la confidencialidad del acuerdo, era interpretado de diversas maneras. Algunos lo veían como una señal de lealtad, un intento de no dañar más a su club. Otros, como una muestra de frialdad, de ambición desmedida. La verdad, como siempre, era más compleja. Colapinto, un joven con una madurez impropia de su edad, estaba procesando una situación que superaba cualquier expectativa. Había soñado con la gloria, pero nunca imaginó que su camino lo llevaría a un test secreto con una potencia global como Red Bull. La presión sobre él era inmensa. No solo la de los resultados deportivos, sino la de las expectativas, la de la fama, la de la responsabilidad de ser el protagonista de una historia que trascendía las fronteras de su deporte. Su futuro, aunque prometedor, se presentaba como un camino lleno de desafíos, de miradas escrutadoras, de la necesidad de demostrar que el efecto Colapinto no era una casualidad, sino el resultado de un talento y una mentalidad excepcionales. El mundo está conteniendo el aliento. La confirmación oficial del acuerdo entre Colapinto y Red Bull es inminente.
Cuando llegue, el impacto será monumental. Las reacciones serán extremas, las consecuencias impredecibles. Pero una cosa es segura, la historia de Colapinto y Red Bull ya ha reescrito las reglas del juego. Y nadie, absolutamente nadie, está preparado para lo que realmente pasó en ese test privado, y para lo que está a punto de desatarse. La verdad completa, está a punto de ser desvelada. El estallido es inminente.